Bien amigos, en el segmento anterior comentábamos bien sobre cómo estuvo el fin de semana, bastante movido en el plano de la política y de manera muy especial en el litoral morado, en el litoral del Partido de la Liberación Dominicana, con renuncia de jefe de campaña, con pronunciamientos de su candidato, virtual candidato presidencial, con pronunciamiento del presidente del partido, con pronunciamiento del secretario general y finalmente con una movilización de masas en la ciudad de Santiago, encabezada por Abel Martínez Durán, su candidato. Para analizar un poco ese panorama, para que nos ayude a conocer o a entender los entresijos, porque él sí conoce a profundidad este tema, nosotros hemos invitado a un especialista en la materia. Él es ex vicerrector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, es sociólogo, fue decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Jurídicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Él es sociólogo y abogado además. De manera que agradecemos muchísimo al doctor Antonio Medina Calcaño que haya sacado tiempo para estar con nosotros. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo se siente, profesor? Buenos días, Indira, Germán. Para mí es de gran satisfacción estar en este programa del cual yo soy un asiduo seguidor. ¿Verdad? Te lo decía, ¿eh? Sí, usted me lo dijo anoche, antes de ayer me lo dijo. Siempre escucho sus análisis por la mañana, en lo que uno se cambia para salir, sintoniza el canal y así se entera y se informa de las noticias nacionales e internacionales. Bueno, pues para nosotros es un gran honor que gente de su nivel sintonice este espacio. Estamos muy complacidos con ese comentario, no lo sabía. Profesor, yo creo que de entrada se impone arrancar por ahí. Vamos a ¿qué le parece? Por lo que ha pasado en el partido, lo que está pasando en el Partido de la Liberación Dominicana. Dice Abel Martínez que ellos no quieren ninguna alianza con la fuerza, que no están buscando ninguna alianza con la Fuerza del Pueblo. Leonel hizo facto, les respondió lo mismo, a nosotros no nos interesa. ¿Qué le parece a usted esas declaraciones? ¿Qué tan políticas o no políticas son? Falta de estrategia. ¿Falta? Un gran error ese tipo de declaraciones, porque todos conocemos la situación por la que atraviesan la oposición y el panorama político en sentido general, a pocos meses de las elecciones, porque ya las elecciones municipales están aquí, eso es en febrero. Y una cosa cierta es que las bases de ambos partidos, tanto del Partido de la Liberación Dominicana como de la Fuerza del Pueblo, quieren esa alianza. Y esa alianza en esta primera fase del proceso electoral, en las elecciones de febrero, son fundamentales para ambos partidos. Se necesitan. Ambos están en un dilema, tanto el Partido de la Liberación Dominicana como la Fuerza del Pueblo. Lo que no tenemos dilema somos nosotros, doctor, en cuanto a este cafecito que seguro usted va a aceptar con mucho gusto. Absolutamente, parte de la tradición. Del Café Santo Domingo. Muchas gracias, Kenia, muy amable. Usted dice que ambos se necesitan, sí, el PLD necesita a la Fuerza del Pueblo y la Fuerza del Pueblo al PLD. Es correcto, es correcto. Ustedes saben que tenemos un gobierno y un partido que están bien posicionados, tanto para las elecciones municipales como para las presidenciales y congresionales, con un presidente que marca muy bien en todas las encuestas y que está bien posicionado en el ámbito nacional. Y para enfrentar ese partido, la única posibilidad que tiene la oposición es aliándose, sobre todo en este proceso electoral de febrero, donde se van a escoger las autoridades municipales, lo cual va a impactar o se va a proyectar para las elecciones posteriores, las presidenciales y las congresionales. Porque si a la oposición le va mal ese proceso, no tiene nada que buscar en el proceso electoral presidencial y congresional. De manera que, a mi juicio,
esas declaraciones son erróneas, porque la brecha, la puerta, la posibilidad de una alianza, sobre todo en esas municipales, deben de estar ahí para beneficio de ellos, porque de lo contrario van a arrasar, el PRM va a arrasar, porque ustedes saben que muchos alcaldes, muchas autoridades se han pasado al PRM, se han pasado al PRM, y hay cierta disgregación, sobre todo en el Partido de la Liberación Dominicana, producto primero de la división, del sometimiento de los funcionarios por el tema de corrupción y por una serie de situaciones que se han dado. La última, que ha tenido, digamos, un efecto muy negativo, la renuncia de uno de los principales estrategas electorales, de Francisco Javier, de manera que pienso que deben de repensar, deben de reflexionar sobre cuál es el accionar a seguir de aquí al próximo proceso electoral. De lo contrario, lamentablemente, su participación va a ser un gran fracaso. Y ahora que usted menciona, señor Antonio, el tema de la renuncia de Francisco Javier García como el coordinador, director nacional de campaña de Abel Martínez, ¿qué tan potable usted vería esa candidatura de Abel Martínez luego de esta renuncia y tal vez buscando otro equipo? Bueno, casi todas las encuestas colocan a Abel Martínez en una tercera posición. Lejano incluso. Y incluso, fíjense las declaraciones del secretario general de Charlie Mariotti, de que el partido está por encima del candidato. ¿Y eso no envía un mensaje fuerte? Porque es un secretario general. Eso no le hace bien a esa candidatura, porque es propio y es explicable que Abel no tenga el posicionamiento de un Leonel Fernández, que fue presidente durante 12 años, que es un líder con arraigo, con una impronta en el país. Y lo mismo de un presidente como Luis Abinader, que está muy bien posicionado, que está bien rankeado en las encuestas, que la gente lo ve de manera muy positiva. Ambos, tanto Leonel como Luis, están por encima de su partido. Luis por encima del PRM y Leonel Fernández por encima de la Fuerza del Pueblo, que es un partido... Lo que no le pasa a Abel. Muy contrario a Abel Martínez. Y eso tiene su explicación. Sí. Pero esa situación se profundiza con esos hechos que hemos mencionado, con la renuncia de Francisco Javier, con esas declaraciones inoportunas. Porque, oigan, señores, ¿a qué se debe usted? No hay que ser un analista político ni un estratega para saber de que si no se unifican, por lo menos en las municipales, para mandar una señal posterior para las elecciones presidenciales, no tiene nada que buscar y va a ser un arrase total por parte de los candidatos del PRM, que muchos incluso de los alcaldes que son del PLD y que han estado en partidos de oposición y que llegaron en las boletas electorales de partidos contrarios, hoy están alineados con el PRM. ¿Y a qué atribuye usted esto? ¿A una desesperación, una falta de tacto, una inmadurez o una lucha de ego o todas las anteriores? Ahí se conjugan una serie de factores que se inician, ustedes recuerdan, lo que ocurrió en el 2019 con la división del PLD. Sí. Ellos sabían que esa división iba a dar al traste con la posibilidad que tenían de quedarse en el poder, pero los egos, los resentimientos, esas divisiones trajeron como consecuencia lo que hoy está ocurriendo con ese partido. Y pienso que ahí hay personas muy inteligentes, que son estrategas, que tienen una gran... en la política. Que tienen una gran... Porque tenemos que reconocer que el Partido de la Liberación Dominicana es una estructura política formidable, que existe en todo el país. Está atravesando por una crisis aguda que ha mermado, digamos, su participación en el panorama político. Pero hay que reconocer que es una estructura que está ahí, que gobernó el país, señores, por 20 años. Eso no es cualquier cosa,
pero parece Y que tiene sus muchos dirigentes recursos todavía. no tienen recursos. Muchos legisladores, muchos tienen síndicos. simpatizantes. Ujú. Pero esa base política hoy está desconcertada. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es la ruta a seguir para ese proceso electoral? Nuestros dirigentes, nuestros líderes no nos orientan. Es una situación bastante difícil que requiere de una profunda reflexión, de una profunda autocrítica para poder desempeñar un papel bueno, ¿no?, en sentido general, en los próximos procesos electorales. Tenemos, señor Antonio, en el chat, la gente siempre comenta mucho en el chat de YouTube del Día RD, y por ejemplo Polonio Núñez dice que entiende que si el PLD apoya a Leonel, Leonel se tragaría al PLD, como que existe también ese temor. Ese miedo. Ese miedo. Señores, vamos a dejarnos de cuento. El líder de la oposición hoy, ¿quién es? Parece que Leonel. Es Leonel Fernández. Y eso se justifica por muchas razones. Comprensible. Primero, Leonel fue el presidente del Partido de la Liberación Dominicana. Después de Juan Bosch, ¿quién heredó ese liderazgo en el Partido de la Liberación Dominicana? Fue Leonel Fernández, un intelectual, fue presidente 12 años y eso deja su impronta y nadie lo puede negar. ¿Qué figura, aparte de Danilo, que tiene una condición muy especial, tiene las características de liderazgo de un Leonel Fernández en el Partido de la Liberación Dominicana? Sin embargo, las encuestas dicen que Leonel tiene una alta tasa de rechazo. Bueno, así como tiene una alta tasa de rechazo, también tiene aceptación. Bastante. Sobre todo en la base peledeísta, porque aunque se dividieron, y ya conocemos las consecuencias, pero eso que plantean algunos de que si el Partido de la Liberación Dominicana se unifica o se traza una alianza con la fuerza del pueblo, pudiera absorber el liderazgo de Leonel, es una posibilidad. Pero es un riesgo calculado, porque hacer lo contrario, a mi juicio, sería catastrófico para el Partido de la Liberación Dominicana, sobre todo por la situación de crisis por la que está atravesando. Yo decía en el comentario anterior, segmento anterior, un comentario de que a mi opinión, y me gustaría escuchar el suyo, que tiene más fundamento teórico por su condición de académico, a mí me parece como una especie de problema sin solución, como lo resume aquel bolero, ni contigo ni sin ti. Ni contigo ni sin ti. Ajá. ¿Usted qué opina de ese dilema? Yo lo dije, es un dilema, es una situación sumamente compleja. Si me voy por acá, voy a fracasar. Quizás cuántos alcaldes, regidores, cuál será el desempeño en esas elecciones de febrero, que son fundamentales, porque dependiendo de esos resultados, eso se va a reflejar, va a impactar en las elecciones posteriores, que son las presidenciales. Tienen que pensarlo bien. Si me unifico y trazamos una política de alianza con la fuerza del pueblo o ese bloque opositor, ¿cuáles serán los resultados? Yo pienso que sopesando las dos posibles salidas, la más favorable para ambos partidos es la alianza. Es la única posibilidad de enfrentar ¿Usted cree que lo harían a pesar de la declaración? A una maquinaria política que está en el poder, con un presidente bien posicionado y con un partido, el PRM, fortalecido. Yo pienso que aún con esas declaraciones, probablemente la presión de la base de ambos partidos. Y el instinto de sobrevivencia. El instinto de sobrevivencia está por encima de cualquier resentimiento, de cualquier tipo de comportamiento inadecuado. Y recuerden un detalle, ambos, Fuerza del Pueblo y Partido de la Liberación Dominicana, tienen orígenes comunes. Tienen lazos incluso, no solo políticos, sino personales, primarios,
Sí. en los pueblos, en las comunidades, donde no se reflejan esas contradicciones, esas diferencias personales que se dan a nivel de los altos liderazgos. Y antes Abel y Leonel también tenían una relación Bueno, muy ustedes cercana. recuerdan cercana. Sí. que hasta se dijo que si Abel Martínez no ganaba el proceso electoral para escoger el candidato, era el posible candidato vicepresidencial. Porque ¿a quién apoyó a Abel Martínez en las primarias del PLD en el 2019? Siempre apoyó a Apoyó Leonel. Abel Martínez, era un leonelista. Incluso la gente de Leonel, de la fuerza, votaron por Abel Martínez Sí, para la verdad. alcaldía, la sindicatura de Santiago. Profesor, y O sea que siempre ha habido un acercamiento Sí, tiene como entre Abel y Leonel particularmente. Profesor, ¿y si se diese un caso hipotético, el análisis lo permite, una Correcto, hipótesis? correcto. La alianza Fuerza del Pueblo PLD, ¿habría posibilidad de un triunfo electoral, digamos, las presidenciales? ¿Cómo La usted lo ve? situación no es tan fácil, porque siendo objetivo, al margen de las preferencias políticas, estamos frente, en cuanto a las presidenciales, a un presidente que está muy bien posicionado, incluso que está por encima de su partido, y a un PRM fortalecido. Pero como tú dices, en materia electoral todo es posible, y las coyunturas pueden cambiar, porque faltan ya no tantos meses, pero falta un Todavía hay tiempo, tiempo. Hay que ver qué que pasa pueden presentarse situaciones eventuales que no están presentes sobre todo en la hoy. economía. Es decir, que las Sí. posibilidades, siempre en el ruedo electoral, los resultados pueden ser incluso impredecibles. Pero al día de hoy, lógicamente, quien tiene las preferencias a nivel presidencial es el presidente Luis Abinader, por los factores que le he mencionado, lo que no niega posibilidad. Ahora, lo que sí estamos claros, que dividido Fuerza del Pueblo, Partido de la Liberación Dominicana, no tienen ninguna posibilidad de competir, ni en las municipales, ni en las presidenciales. Nosotros vimos también, ahora que lo veo a usted sentado ahí, tuvimos al ministro de Medio Ambiente, Miguel Seara Hatton. Miguel Seara Hatton. Y él se pronunció sobre una situación que encontró cuando llegó a ese ministerio. Le pregunto por el tema de ese fortalecimiento del PRM, porque vimos que salieron dirigentes de ese partido pues a expresarse en contra abiertamente del ministro Miguel Seara Hatton, y eso evidencia que no están tal vez tan amigos como uno podría pensar. ¿Qué usted opina también de esa especie de crisis que tuvo? Recuerden que el ministro Seara Hatton, que es un profesional destacado, con una conducta intachable, que ha hecho importantes aportes como investigador, como estudioso de la realidad socioeconómica, sociopolítica de República Dominicana, que es una persona que no puede ser cuestionada desde el punto de vista ético. Pero Seara Hatton nunca ha sido un orgánico del PRM, no es un dirigente tradicional de ese partido, ¿no? Es un profesional calificado que trabajó en el proceso de campaña muy cercano al presidente Luis Abinader. De manera que él no está vinculado a la base de ese partido. De ahí la explicación de esa respuesta de importantes dirigentes del PRM, como el presidente de la Cámara de Diputados y otros, que han cuestionado lo dicho por Seara Hatton, que quizás desde el punto de vista de los intereses del PRM no es lo más conveniente sacar a relucir ese tipo de situaciones, pero lo que él dijo le favorezca o no al PRM son realidades, y no está bien que la población conozca qué fue lo que él encontró, porque mientras más transparente sea el desenvolvimiento en un ministerio o en el accionar de los funcionarios, eso es positivo, y la sociedad debe de conocer
lo que ha ocurrido en ese ministerio, al margen de que si fue conveniente hacerlo desde el punto de vista de los intereses del PRM, pero son realidades que se dan en los partidos y que se dieron incluso en el PLD con personas que eran extrapartidos y que tuvieron una participación muy destacada en los gobiernos. Hay otro tema también que quisiera abundar, y es el de las cárceles. Vimos, por ejemplo, un informe de la Defensa Pública, tuvimos incluso también al director de ese organismo aquí, que pues nos mostraba el estado en que están las cárceles de nuestro país, ese sistema penitenciario muy degradado. Entonces quisiera que también nos dé su parecer sobre eso. Miren aquí algunas imágenes evidenciadas en ese informe de cómo se encuentran nuestros reclusos. Es degradante realmente la situación de las cárceles, de todo el sistema penitenciario en la República Dominicana. Y así lo evidencia ese informe de la Oficina Nacional de la Defensa Pública, donde dice, por ejemplo, que hay más de 25.000 personas en todo el sistema carcelario. Tanto, la mayoría sin nada. Exacto, pero de eso, más de 25.000, más de 15.000, según leí, 15.330, son preventivos, pero el grado de hacinamiento, esos son almacenes de seres humanos, degradante, porque se supone que un sistema penitenciario lo que busca es la rehabilitación para reinsertar a esa persona que ha cometido un delito, que ha cometido un hecho, pero que tiene la posibilidad y debe de darse la oportunidad para reintegrarse, pero no, ahí se hacen profesionales del crimen. Solo hay que ir a La Victoria. ¿Usted cree que es un fracaso el sistema carcelario de la República Dominicana? Bueno, es un fracaso. En sentido general sí, aunque se inició un proceso muy positivo que fue el llamado nuevo modelo penitenciario con cárceles donde los reclusos estaban en condiciones humanas, higiénicas, se les permitía laborar, trabajar. Yo visité muchas veces esos sistemas, ¿no? O esos recintos penitenciarios, nuevo modelo, centros de rehabilitación penitenciaria, en base a criterios bien establecidos, con una escuela penitenciaria, ahora se unificó, hay una dirección general penitenciaria, o sea que rige todo el sistema de las cárceles del país. Pero hay que repensar, hay que reflexionar, hay que trazar una política penitenciaria, porque lamentablemente lo que está ocurriendo hoy no es nada bueno, porque imagínense, un joven que llegue ahí por cometer un delito o una situación cualquiera, que eso le puede pasar a cualquier hijo de familia, lo que le va a ocurrir, ahí lo degradan, ahí lo violan en condiciones infrahumanas, y pienso que eso que está ocurriendo a nivel, por ejemplo, de la gran cantidad de privados de libertad que son preventivos, también cuestiona profundamente el sistema judicial, la mora judicial, la falta, la agilidad en los procesos, porque muchas veces duran años y años. Y si es una persona que no tiene acceso a un buen abogado, como ocurre frecuentemente, aunque tenemos los defensores públicos que realmente han jugado un papel muy importante, esa Oficina Nacional de la Defensa Pública, pero ellos no son suficientes porque no tienen ni siquiera el presupuesto para poder ampliar ese servicio tan importante, de manera que realmente el sistema está en crisis, y yo pienso que eso debe de responder a una política de Estado que pueda. Ahí tenemos, por ejemplo, la nueva cárcel de La Victoria, eso está cerrado. Mientras tenemos hacinado las cárceles que hoy están activas, tenemos muchos recintos, unos están en construcción,
Pero pienso que independientemente de eso, hay que definir. Se están realizando acciones, se están preparando, incluso nosotros como universidad estamos participando conjuntamente con la Dirección General de Prisiones y con otros organismos del sistema, la Procuraduría, capacitando a los vigilantes penitenciarios para que no sean simples policías o personal de las Fuerzas Armadas que no tienen ninguna preparación, porque quienes están en las cárceles al servicio y la vigilancia y rindiendo ese servicio deben de ser personas preparadas, y en ese sentido se está preparando a un gran personal, diseñando un diplomado para que puedan realmente ser más efectivos en el servicio rendido en ese campo tan importante. Doctor, a propósito de cárceles y de delincuencia, hay una situación y es una amenaza de digamos que un prebote, un matatán, el dueño de las cárceles, de varias cárceles en la zona norte del país, que ha amenazado directamente a la Procuradora General de la República. ¿Cuál es su parecer sobre esto? Bueno, ustedes saben que en las cárceles siempre existió en el pasado todavía ese personal que es el jefe, el matatán, a quien hay quien asigna las camas, sobre todo en el sistema viejo penitenciario, ¿no? El probó. Y generalmente son personas vinculadas al bajo mundo, narcotraficantes que tienen el poder económico y desde las cárceles todavía lo ejercen, ya sea por los recursos que tienen, comprando incluso muchas veces a los alcaides, a los vigilantes, a quienes controlan y administran el sistema penitenciario. Y es muy preocupante esa situación con la magistrada Miriam Germán. Y no ha de dudar, porque las acciones de este Ministerio Público, sobre todo de la magistrada Miriam Germán, que ha lesionado importantes intereses, no solo en el tema de la corrupción, sino en la persecución de esas bandas criminales de narcotráfico, de manera que hay que prestarle atención y hay que proteger a esa dama tan importante, a doña Miriam Germán, que ha jugado un papel en la sociedad dominicana, y cualquier situación que le ocurra, ustedes saben el impacto que eso puede tener en nuestra sociedad. De manera que hay que tomar todas las previsiones. Es mejor precaver que tener que remediar. Si no es cierto eso, bueno. Pero que investigue. Pero hay que investigarlo y tomar las medidas necesarias de protección para ella y para todo el personal que está a su alrededor. Doctor Antonio Medina Calcaño, para nosotros ha sido un gran honor tenerle aquí con nosotros. Se nos queda el tema de la delincuencia, ese auge de la delincuencia tan preocupante, pero le vamos a invitar, si usted acepta, para que en un próximo programa hablemos sobre ese tema. Siempre estaré dispuesto a venir aquí a este programa, que para mí es parte de mi vida cotidiana. Gracias. Y además abordar también temas académicos de nuestra universidad. Se nos quedó la UAS también. Sí, la UAS está en un proceso. ¿En qué está la UAS? Brevemente. No, estamos trabajando ahora, vamos a iniciar un proceso de reforma estructural. Muy bien. Ya se formó la comisión. Bueno, pues ahí está la invitación. Trabajando el proceso de rediseño curricular, es decir, que esta gestión que encabeza. Pues le dejamos la invitación, le hacemos la invitación formal para que vengamos en otro programa a hablar sobre ese tema. En mi rol de académico como funcionario de la gestión que encabeza Editrudy Beltrán Quisotto. Muchísimas gracias, doctor Antonio Medina Calcaño, ex vicerrector de la UAS, sociólogo, abogado, por esta interesante entrevista. Nosotros, Indira, tenemos que hacer una breve vamos pausa. a una pausa. Cuando regresemos tendremos una colaboración especial de la periodista Catherine Mora. Ella pues conversó con un experto sobre el tema de sargazo aquí en República Dominicana, así que estén bien atentos a ese reporte que nos trae Catherine Mora.